Hola, en este video voy a hablar sobre la regularización de norma L1, que también se conoce como lazo. Este video está dividido en tres partes. En la primera parte simplemente voy a describir qué es la regularización L1 y cuál es el efecto que tiene sobre los parámetros que queremos aprender. En la segunda parte voy a hablar a detalle cómo obtenemos esta función de costo, de dónde viene. Y finalmente, en la tercera parte voy a hablar sobre cómo optimizamos esta función de costo y por qué tiene el comportamiento que tiene. Vamos a ver que optimizar esta función de costo no es trivial. Sin embargo, la solución tiene propiedades muy interesantes. Entonces iniciemos con la regularización L1. Y regularmente lo que nosotros tenemos es un set de puntos. Nosotros tenemos un set de datos que está representado por estos puntos azules en este caso. Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar los parámetros omega que se ajusten bien a este set de datos. Sin embargo, podemos caer en un fenómeno que se conoce como overfitting o sobreajuste. Esto quiere decir que el modelo que nosotros encontramos, en este caso representado por esta curva de color naranja, sigue bastante bien los datos de entrenamiento, pero es demasiado complejo y no puede generalizar muy bien a datos que estén muy alejados de estos puntos azules en este caso. Vamos haciendo un zoom out de este modelo y vamos a ver que el modelo se comporta de la siguiente manera. Es muy poco probable que si tomamos un punto de X que esté, por ejemplo, en la cantidad 205, quizás sería poco probable esperar ver ese punto azul de este lado. De hecho, dados los puntos de entrenamiento, nosotros esperaríamos que estuviera más o menos por aquí. Sin embargo, el modelo, como es un modelo muy complejo, genera una curva muy compleja que se adapta bastante bien a los puntos de entrenamiento, pero no va a ser muy bueno generalizando. A esto se le conoce como overfitting. Y esto ocurre tradicionalmente cuando el número de características o features que tenemos en nuestro set de datos es mucho mayor que el número de elementos que tiene este conjunto de entrenamiento. Es decir, si nosotros vemos este conjunto de entrenamiento como una matriz, vamos a ver que el número de filas n, que corresponde a la cantidad de elementos, es muy pequeña comparado con la cantidad de características que tenemos. Y esto es un problema cada vez más común debido a la cantidad de datos que manejamos. Un ejemplo muy práctico es el análisis con los genes. Tenemos un número limitado de personas que participan en los estudios, pero podemos obtener más de 20,000 genes en cada uno de los experimentos que hacemos. Entonces, una estrategia que es muy común en Machine Learning es poner restricciones en el valor que pueden tomar estos pesos omega. Fíjense que si nosotros expandimos este producto punto, vamos a tener que cada una de nuestras características, x1, x2, x3, va a tener un coeficiente omega 1, omega 2 u omega 3 asociado a esta característica. Lo que hace la norma L1 es penalizar dos cosas. Primero, nosotros queremos que esta predicción que está aquí, que se ve también de este lado, sea lo más cercana posible a el valor que nosotros tenemos en nuestro set de datos. Es decir, que el valor real se aproxime, que la predicción se aproxime tanto como sea posible al valor real. Si esta predicción crece, la vamos a elevar al cuadrado y entonces la suma pues va a empezar a crecer de una manera bastante rápida. Entonces queremos esta precisión. Sin embargo, también vamos a penalizar la norma L1 de los pesos. La norma L1 es simplemente la suma del valor absoluto de cada uno de estos coeficientes. Entonces, si estos coeficientes también crecen bastante, eso nos va a incurrir un costo extra que también queremos minimizar. Entonces, la norma L1 va a tratar de mantener un balance entre la precisión de nuestras predicciones y la complejidad del modelo. Ahora, lo que hace a esta norma L1 interesante es de que cuando nosotros tratamos de optimizar este problema con el valor absoluto, esto nos va a generar que algunos de los pesos se vuelvan exactamente cero. Y entonces eso hace que
la regularización de norma L1 o lazo, como también se le conoce, se ha conocido también como un selector de características. Fíjense que en este caso, por ejemplo, si el peso omega 2 es 0, prácticamente estamos diciendo que el valor de X2 es irrelevante. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, no va a contribuir para nada a nuestra predicción. Y lo mismo con el valor de omega P, en este ejemplo en específico. Entonces, esa es una de las características más atractivas de la regularización L1, que puede funcionar como un selector de características automático. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos aquí el valor absoluto? La función valor absoluto es una función convexa, lo cual es bastante bueno, pero fíjense cómo no es una función suave. Fíjense cómo exactamente en cero la derivada no existe o no está definida. Entonces vamos hablando de dónde viene esta función de costo. Ahora, tengo por ahí otro video que se llama ¿Por qué usamos mínimos cuadrados como función de costo en problemas de regresión? Si no han visto ese video, les recomiendo verlo porque ahí hablo un poquito más a detalle de algunas de las herramientas matemáticas que voy a utilizar a continuación. Si les parece que lo que viene en la siguiente parte del video va muy rápido desde el punto de vista matemático, les recomiendo ver este video que está, dejo el link en la descripción para que puedan ver de manera más lenta, más detallada, de dónde vienen cada uno de los pasos que voy a estar utilizando. Entonces, si nosotros partimos de este modelo, que en este caso es un modelo de regresión lineal, nosotros vamos a tratar de poner restricciones en estos coeficientes omega. Y lo que vamos a decir es que cada uno de estos coeficientes omega vienen de una distribución a priori, que es una distribución de Laplace. Esta distribución tiene la característica de que centra la mayor parte de su masa alrededor de cero. Aún así es posible tener cantidades mayores. Sin embargo, la mayor parte de la masa de esta función de distribución de probabilidad va a estar alrededor de cero. Matemáticamente, lo que vamos a decir es que la probabilidad del coeficiente omega j para cada una de las características sigue esta distribución matemática. Esta es la distribución de Laplace, donde el parámetro b es equivalente a la desviación estándar en una ecuación, en un modelo normal. Eso quiere decir que esta b nos va a controlar qué tan ancha va a ser esta distribución de Laplace. Fíjense que mientras más pequeño sea el valor de b, nosotros concentramos mayor probabilidad alrededor de cero. Eso quiere decir que la probabilidad de que el coeficiente tenga un valor muy alto es muy pequeña. Mientras más aumentamos el valor de b, entonces la probabilidad de ver coeficientes más grandes también aumenta. Sigue estando centrada en cero, pero pueden ver cómo aquí ya la probabilidad de tener coeficientes bastante altos sigue aumentando. Entonces, este b es un parámetro con el que nosotros vamos a poder jugar un poquito. Y entonces una de las cosas que vamos a asumir es que cada uno de los coeficientes es independiente del otro. El conocer el coeficiente de la variable número 1 no nos va a decir nada acerca de cuál es el valor del coeficiente de la variable número 2 y así hasta la variable p. Quiere decir que la probabilidad de observar nuestro vector de coeficientes omega es simplemente la multiplicación de cada uno de los elementos individuales. Nosotros podemos escribir esto de una manera más compacta como el producto, aquí me hizo falta la probabilidad, el producto de probabilidades de omega j, donde j va a ser desde la característica 1 a la p, y como dijimos que esta probabilidad sigue una distribución de Laplace, bueno, simplemente vamos a poner aquí la definición de la distribución de Laplace. Ahora, en el problema de regresión, nosotros tenemos que va a ser omega transpuesta por x más b y vamos a asumir, simplemente por simplicidad, que nosotros queremos predecir el valor de una casa. Y nuestras características van a ser cosas como el área de la casa, el número de cuartos, el número de baños, la ubicación, etc. Podemos tener p características distintas. Ahora, si nosotros nos encontramos con casas que tienen exactamente la misma área, el mismo número de cuartos, el mismo número de baños, están aproximadamente en el mismo vecindario,
nosotros no esperamos que todas las casas vayan a tener exactamente el mismo precio. ¿Por qué? Porque hay cosas que cambian el precio que a lo mejor no capturamos en nuestro set de características. Entonces, lo que vamos a asumir es que dado el vector X de una casa que describe cada una de las características, el precio va a seguir una distribución normal. Y entonces lo que nosotros vamos a predecir con nuestro modelo es justamente la media de esta distribución normal. Esto quiere decir que la probabilidad de observar un precio Y, dados el vector de características X y el modelo o los parámetros del modelo omega, van a seguir una distribución normal que va a estar centrado en nuestra predicción. Y si recuerdan, esto pues regularmente es la media mu, como lo pueden ver en la mayoría de las ecuaciones normales. Y entonces sí, nosotros vamos y recolectamos nuestro set de entrenamiento D. Vamos a recolectar las características de una casa y su precio, y vamos a hacer lo mismo para n casas, y lo que vamos a asumir es que estos valores del precio, dadas las características, van a ser independientes e idénticamente distribuidos. Por lo tanto, la probabilidad de observar este set de datos, dados los parámetros de nuestro modelo, pues va a ser simplemente la multiplicación de cada uno de los elementos, la probabilidad de Y1 dado X1 y omega, multiplicado por la probabilidad de Y2 dado X2 omega, y así para las n casas. Fíjense cómo los pesos omega pues van a ser los mismos para todos. No queremos crear un modelo para cada casa, queremos crear un modelo que funcione para todas las casas. E igualmente nosotros podemos escribir esto de manera compacta como el producto de estas probabilidades. Y esto nos va a dar cuál es la probabilidad de observar nuestro set de datos dados una serie de parámetros omega. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es encontrar los valores omega que nos optimizan no solamente la probabilidad de observar el set de datos, sino que también nos optimicen la probabilidad de observar un cierto valor de los parámetros omega. Recuerden que nosotros establecimos una distribución a priori para esta parte. Entonces, si ustedes recuerdan de su clase de probabilidad y estadística, la probabilidad conjunta de D y W puede ser reescrita como una probabilidad condicional multiplicada por una probabilidad marginal. En este caso, tenemos que la probabilidad del set de datos IW está dada por la probabilidad del set de datos dado W multiplicada por la probabilidad de W. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es encontrar esta omega estrella que nos maximice esta probabilidad. Ahora, como el logaritmo es una función monótona creciente, esto no nos va a cambiar el valor del argmax, es decir, la omega que optimiza esta ecuación es exactamente la misma omega que optimiza el logaritmo de esta ecuación. Y si ustedes recuerdan, el logaritmo de un producto es idéntico a la suma de los logaritmos. En este caso podemos descomponer el logaritmo de la probabilidad del set de datos dado omega por la probabilidad de omega como el logaritmo de la probabilidad condicional más el logaritmo de esta probabilidad marginal. Y entonces, la probabilidad de observar este set de datos era simplemente el producto de las probabilidades de cada uno de los elementos, y la probabilidad de observar nuestro vector de datos omega es simplemente el producto de la probabilidad de cada uno de estos coeficientes. Y entonces, fíjense que aquí una vez más tenemos nosotros el logaritmo de otro producto más. De hecho, tenemos dos logaritmos de productos. Entonces, una vez más podemos descomponer el logaritmo de un producto como la suma de los logaritmos. Y finalmente lo que vamos a hacer es vamos a poner la definición de esta probabilidad que dijimos que era una probabilidad normal centrada en nuestra predicción, y esta probabilidad de aquí que dijimos que seguía una distribución de Laplace. Entonces simplemente vamos a poner aquí las definiciones de cada una de las probabilidades. Laplace para los coeficientes y una distribución normal para nuestros elementos del set de datos.
Y fíjense que una vez más tenemos el logaritmo de algunos productos. Entonces, nosotros podemos descomponer esta ecuación de la siguiente manera. Fíjense cómo el logaritmo del primer producto va a ser la suma de los logaritmos. Como tenemos una suma, pues podemos separar esta sumatoria. Entonces, de ahí sale estos primeros dos términos. La sumatoria del logaritmo del primer término más la sumatoria del logaritmo del segundo término. Pero como el logaritmo y la exponencial son operaciones inversas, pues simplemente nos queda este argumento. Y lo que hicimos es sacar este sigma, porque no depende de la variable y, asumimos que esta sigma es constante. Y aquí vamos a tener, de hecho, aquí olvidé poner los subíndices y tenemos esta sumatoria. Y vamos a hacer esa misma descomposición para este segundo producto. Sería el logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo término. Una vez más, el logaritmo y la exponencial son operaciones inversas, entonces únicamente nos queda este argumento y así es como tenemos esta suma. Ahora, fíjense que cuando nosotros queremos optimizar esta ecuación de aquí, ni el primer ni el tercer término dependen de la variable omega. Quiere decir que van a ser constantes. Por lo tanto, la omega que optimiza este valor va a ser exactamente igual a la omega que nos optimiza esta parte. ¿Por qué? Porque esto es constante. Va a ser lo mismo para cualquier valor de omega. Y entonces ya tenemos este término. Fíjense que nosotros podemos multiplicar esto de aquí por 2 sigma cuadrada. Una vez más, este valor no depende de omega, por lo tanto podemos multiplicar toda la ecuación por una constante y esto no nos va a afectar el argmax. Y entonces nos queda la función de costo de esta manera. Aquí podemos ver que esto y esto pues se cancelan y quedan iguales a 1. Y este coeficiente, bueno, pues lo multiplicamos por este otro y nos queda 2 sigma cuadrada por b. Y entonces fíjense cómo nosotros podemos sustituir este 2 sigma cuadrada entre b por otra variable, la podemos llamar lambda. Y también recuerden que maximizar una función es idéntico a minimizar el negativo de dicha función. Entonces, para cambiar el max por el min, simplemente cambiamos o multiplicamos esta función por -1, nos quedan ambos términos positivos. Este término de aquí lo vamos a cambiar por lambda y aquí tenemos básicamente nuestra función de costo para la regularización L1. Y entonces de aquí es de donde viene nuestra función de costo, de asumir que estos valores omega siguen una distribución de Laplace. ¿Qué tan amplia va a ser esta distribución de Laplace? Bueno, nosotros podemos controlar este parámetro, este b, que va a ser proporcional al valor de lambda que nosotros le demos. Y este lambda es regularmente un hiperparámetro que nosotros vamos a tratar de ajustar a nuestro set de datos. Ahora, volvamos a lo mismo. El problema que tiene esta función de costo es que no es diferenciable en cero. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esta función de costo? Y esa es la tercera parte de nuestro video. Y entonces vamos a analizar la función de costo de manera separada. Por un lado, vamos a tener mínimos cuadrados, que es la primera parte de la función de costo, y vamos a ignorar por el momento nuestro valor absoluto, nuestra regularización L1. Entonces vamos a tener esta función de costo prima, que es simplemente mínimos cuadrados. Fíjense cómo nosotros podemos escribir este producto punto simplemente como la sumatoria de cada uno de los elementos de omega por cada uno de los elementos de x. Simplemente estamos expandiendo el producto punto, reescribiéndola de una manera que va a servir más para nuestros propósitos. Y fíjense que si nosotros tomamos la derivada de esta función de costo con respecto de un peso, vamos a llamar este peso omega k, vamos a tener 2 veces, por este cuadrado, menos 2 veces la sumatoria de este argumento que tenemos adentro, multiplicado por la derivada con respecto de omega k de esta parte de aquí. Y fíjense que la derivada pues, va a ser simplemente xk.
Ahora fíjense cómo nosotros podemos multiplicar este elemento x, podemos expandirlo y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Podemos multiplicar este xk por este yi y podemos hacer esta multiplicación de x y k por cada uno de los elementos en esta sumatoria. Ahora fíjense cómo en algún momento este j va a ser igual a este k. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener la derivada de la función de costo con respecto al peso omega 10, bueno, eventualmente esta j va a tener el omega 10 y lo que vamos a tener va a ser este x de k al cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer es sacar este término al cuadrado de esta suma y aquí adentro nos va a quedar con el símbolo de sumatoria todos los elementos con excepción del elemento k, que este lo pusimos aquí afuera. Entonces, una vez que ya lo tenemos de esta manera, nosotros podemos, en este caso vamos a factorizar este x de ik, nada más de estos dos primeros términos, y entonces nos va a quedar x de ik multiplicado por este yi menos el producto punto básicamente de los pesos omega y las características x con excepción de la característica k, más, vamos a expandir también esto y nos queda 2 veces omega k multiplicada por esta suma de xk al cuadrado. Simplemente estoy reescribiendo esta ecuación. Y entonces nosotros podemos decir que esta derivada de la función de costo de mínimos cuadrados con respecto del peso omega k puede ser reescrita como ak multiplicada por omega k menos ck, donde ck es este primer término de aquí, todo esto es ck, y ak es 2 veces esta sumatoria de aquí, ¿sí? Para que multiplique a omega k. Ahora vamos viendo algo bastante interesante de esta forma de escribir las cosas. Fíjense cómo este valor que tenemos aquí es la multiplicación de nuestra variable xk con el error que vamos a tener entre nuestro valor objetivo y el producto punto de omega y x ignorando la variable k. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta la variable k, vamos a tener aquí un cierto error. Y nosotros vamos a multiplicar este error por el valor de la variable k. Esta multiplicación de aquí es proporcional a la correlación. Entonces, este valor de la multiplicación es, o de hecho, todo este término ck es proporcional a la correlación que existe entre una variable xk y el residuo que obtuviéramos si esa variable xk no existiera. Si este valor de ck es relativamente grande, eso quiere decir que la correlación va a ser mayor a que si el valor de ck fuera menor. Y entonces resolver este problema con el valor absoluto que no es diferenciable en cero requiere una herramienta matemática que se conoce como subderivadas. No voy a entrar en detalles de cuál es la definición de una subderivada o de dónde viene. Por el momento, basta decir que para el caso del valor absoluto, nosotros vamos a obtener 3 valores distintos, donde la derivada va a valer menos 1 si el valor de omega es menor que 0, va a valer 1 si el valor de omega es mayor que 0 y va a estar en el intervalo de menos 1 a 1 si omega es igual a 0. Entonces vamos viendo que esto en realidad se puede ver de manera bastante intuitiva si nosotros vemos cuál es la gráfica del valor absoluto. Son básicamente 2 pendientes. En esta es la pendiente de x y en esta pues es básicamente la misma pendiente pero con el valor negativo. Entonces de ahí vienen de las derivadas. Si nosotros tenemos x, pues la derivada va a ser 1 para los valores positivos, va a ser menos 1 para los valores negativos, y aquí en 0 tenemos este salto desde menos 1 a 1. Eso es lo que lo hace no diferenciable. Para el caso de la subderivada, esta subderivada va a ser todo este intervalo de valores entre menos 1 y 1. Y ahora sí, vamos a tratar de optimizar nuestra función de costo.
Fíjese cómo el valor absoluto de omega k está multiplicado por este valor de lambda. Entonces, en vez de -1, tenemos lambda. Aquí tenemos el intervalo de menos lambda a lambda. Y finalmente, pues aquí tenemos lambda para cada uno de estos casos. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que esta derivada de mínimos cuadrados, la derivada de este primer término, era esta función lineal en términos de omega k, que es ak por omega k menos ck. Entonces, ahora sí, vamos combinando ambas. Y entonces, cuando nosotros combinamos estas dos, vamos a tener que para el caso de que omega k sea menor que 0, tenemos simplemente la derivada del primer término menos la derivada del segundo término, que en este caso va a ser simplemente lambda, para omega k menor que 0. Tenemos algo muy similar para omega k mayor que 0, simplemente con el signo opuesto. Y cuando tenemos que omega k es igual a 0, pues tenemos justamente el intervalo de este primer término hasta este segundo término. Y entonces vamos analizando cada uno de los casos. En la parte de cálculo, nosotros sabemos que tenemos un mínimo cuando la derivada, o en este caso la subderivada, tenga un valor que es igual a 0. Entonces vamos iniciando con el primer término. Vamos viendo qué pasa cuando este omega k es negativo. Entonces tenemos que esta subderivada tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, este valor de omega k, si nosotros despejamos aquí, va a ser simplemente lambda más ck entre aquí no es AJ, aquí es AK. Y sabemos que este valor es negativo. Ahora, si ustedes recuerdan, este valor de AK por omega k es justamente esta suma de cuadrados. Por lo tanto, este AK es siempre positivo. Entonces, la forma en que este lambda más k sea menor que 0, pues ocurre únicamente cuando ck es menor que el valor de menos lambda. Y una vez, y esto lo obtenemos nada más de despejar esta parte. Ahora, si recuerdan, este valor de ck estaba relacionado con la correlación que existe entre los residuos y la variable de xk. Entonces, cuando tenemos que este valor de ck, que es proporcional a la correlación entre los residuos y nuestra variable es menor que menos lambda, entonces tenemos que este es el valor del peso y va a ser un peso negativo. Podemos hacer un análisis muy similar para este caso de aquí, que es idéntico. La subderivada tiene que ser igual a 0, subderivada o subgradiente, dependiendo de si estamos hablando de un valor único o multivariable. Y entonces tenemos que el valor de omega k tiene esta forma, en este caso es positivo. Recordemos que este AK también va a ser positivo todo el tiempo y entonces vamos a obtener este valor de omega k cuando este CK o este valor que es proporcional a la correlación sea mayor que lambda. Y ahora vamos viendo este último caso, que es el más interesante desde mi punto de vista. Aquí nosotros tenemos todo un intervalo. Entonces vamos a agarrar un valor que vamos a llamar lambda k en este intervalo, que está entre menos lambda y lambda. Si nosotros tomamos ese valor de lambda k, entonces este valor, como es parte de la subderivada, tiene que ser igual a 0. Ahora fíjense cómo nosotros estamos diciendo que el valor de omega k es igual a 0. Entonces este término se cancela y tenemos que este ck es igual a el valor de lambda k. Ahora este lambda k es un valor genérico que tomamos de cualquier valor de este intervalo, de menos lambda a más lambda. Entonces esto se cumple para cualquier valor en este intervalo. Entonces tenemos que cuando ck está en el intervalo de menos lambda a lambda, entonces este omega k va a ser igual a 0. Y entonces estas son nuestras condiciones de optimalidad. Si el valor ck, que es proporcional
al error o a los residuos y nuestra variable k es menor que menos lambda, entonces omega k tiene este valor, tiene un valor muy similar, pero con la operación de resta en vez de suma, cuando esta correlación es mayor que lambda y cuando este ck se encuentra en este intervalo, es decir, que es relativamente, está acotada esta correlación, tiene un valor pequeño, por así decirlo, estos pesos se van a hacer exactamente cero. Entonces, esto se puede ver más fácilmente en esta gráfica. Este C, recuerden, es proporcional a esa correlación y cuando esa correlación es relativamente baja o se encuentra entre estos valores de menos lambda y lambda, entonces el peso asociado a esta característica K se hace exactamente cero. Si la correlación, digamos, es positiva, mientras más grande sea el valor de la correlación, es mayor el valor del peso, y lo mismo va a ocurrir con una correlación negativa. Recuerden que una correlación negativa no quiere decir baja correlación, simplemente quiere decir que cuando un valor aumenta, el otro disminuye, pero sigue siendo una correlación muy alta, simplemente en la dirección opuesta. Entonces, si esta correlación excede este límite de lambda o de menos lambda, tiene un valor, y si no, se hace igual a cero. Y entonces la regularización L1 actúa automáticamente como un selector de características porque algunos de los pesos son exactamente cero cuando la relevancia de esa característica no es lo suficientemente grande. Recuerden que este parámetro lambda es un valor que nosotros vamos a tener que poner, es un hiperparámetro, y entonces nosotros tenemos la libertad de jugar con ese valor. Y recuerden, para poder optimizar este valor tuvimos que hacer uso de las subderivadas, porque el valor absoluto no es diferenciable en cero. Sin embargo, esta característica de no ser diferenciable en cero es lo que nos hace trabajar en este intervalo que manda los pesos exactamente a cero. Entonces, es un problema muy interesante. Y con esto concluye. De esto se trata la regularización L1. Espero que este video les sea útil. Si tienen alguna duda o quieren que cubra cualquier otro tema, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.